este tema del papel terrible de los medios, tanto de los medios tradicionales como de las redes sociales en la manipulación. Tú sabes muy bien, Ann, que ese ha sido un instrumento, yo diría que decisivo para la derechización que ha ocurrido en algunos países de América Latina, para la propia victoria de Trump, para la victoria de Bolsonaro. Ahí hay una cantidad de ejemplos de cómo las redes sociales, a partir de, vamos a decir, los llamados Big Data y la manera tan sofisticada de definir los perfiles, las preferencias de los distintos votantes, del electorado, hacer perfiles de votantes. Ya la manipulación ha llegado a un nivel de, vamos a decir, de sofisticación tan alto que realmente la palabra democracia ya no tiene el menor sentido. La cantidad de perfiles falsos, las calumnias contra los líderes de la izquierda, lo que hicieron con Dilma, lo que después hicieron con Lula, que lo han mantenido preso para que no pueda ser candidato como presidente y como líder del Partido de los Trabajadores de Brasil, lo que le hicieron al candidato que el PT enfrentó a Bolsonaro, a Haddad, de la cantidad de perversidades que crearon los laboratorios. Esos son laboratorios, tanques pensantes que elaboran mentiras, las lanzan como si fueran corrientes de opinión, las replican y logran confundir a mucha gente, y a mucha gente humilde. Eso es lo más terrible de eso. Gente pobre votando por la derecha y votando incluso por la ultraderecha. Una persona pobre, una persona de una favela, de un barrio marginal, votando por un fascista. Esa locura es fruto de esto que tú me estás preguntando con el tema de la maquinaria de manipulación y de desinformación. Realmente ese pobre de derecha es el fruto superior de esa maquinaria. Que un pobre vote contra sí mismo, contra su familia, contra su destino, contra el destino de sus hijos, contra sus intereses. Que vote por alguien que represente exactamente lo contrario de lo que podría representar una alternativa de realización personal o familiar o laboral para él. Que vote contra su supervivencia. Eso es muy trágico y es algo que hemos visto ante nuestros ojos, que creo que se está dando en el mundo entero. Hoy ya se ha convertido en una práctica. Ahora tú te das cuenta, estaba viendo yo en las redes la campaña contra Evo Morales, un presidente que ha logrado que su país esté en el lugar más alto de crecimiento económico en América Latina y el Caribe, que ha logrado resultados extraordinarios en el campo social, un hombre de una honestidad a prueba de cualquier coyuntura, cualquier circunstancia. Ya le inventaron una mentira no hace mucho tiempo, una cosa absolutamente fabricada sobre su vida personal. Le pueden inventar cualquier cosa. Ahora están preparándole también muchas trampas y una gran conspiración para evitar que triunfe Evo en Bolivia. Es decir, esto es algo quizás que es de las cosas más graves que tiene hoy la izquierda, en general la gente que quisiera construir una alternativa al neoliberalismo. Cómo buscar en ese muro, en esa enorme muralla de difamación, mentira, estereotipos, cómo abrir brechas en esa muralla, cómo abrir hendiduras. Bueno, de hecho, este documental que tú hiciste es un esfuerzo en ese sentido. Yo creo que tenemos mucha gente intentando hacer cosas
intentando colocar la verdad de los humildes en la agenda de la opinión pública mundial, pero quizás estamos dispersos, quizás habría que articularse más, tratar de que esos núcleos de la cultura de la resistencia se conozcan entre sí, que esos empeños se vinculen, se enlacen. Yo creo que la Red en Defensa de la Humanidad, la red que se creó en el 2003, fue una iniciativa de un núcleo de intelectuales mexicanos encabezados por Pablo González Casanova, Gilberto López y Rivas, Héctor Díaz Polanco, que ahora tiene un papel muy activo en el gobierno de López Obrador, otros intelectuales importantes de México lanzaron esta iniciativa en el 2003. Se les invitó a trabajar en Cuba en un taller con intelectuales cubanos. Estuvo Fidel. Fidel se interesó mucho por esta iniciativa desde el principio. Estuvo todo el tiempo en ese taller. Ahí fue donde se bautizó como Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Y el primer evento fue en octubre en México. Y a ese evento asistió Evo como líder cocalero. A ese evento asistió Evo en ese momento como líder de un movimiento social. Y bueno, y asistieron otras figuras. Pero la mayoría de edad de esa red fue en Caracas en el 2004, en diciembre, cuando Chávez, muy motivado por el propio Fidel, por lo que le había hablado Fidel del asunto, presidió, estuvo todas las sesiones con más de 700 delegados, la intelectualidad, digamos, que trabajaba sobre un pensamiento alternativo, un pensamiento crítico contra el sistema. Allí estaba representada, estuvo Chomsky, estuvo Howard Zinn de Estados Unidos, grandes figuras de todas las regiones del planeta, de Europa también, mucha gente muy valiosa, toda la intelectualidad latinoamericana estaba presente, y asistieron también líderes políticos de la región. Y ahí fue, vamos a decir, como en ese evento alcanza la mayoría de edad esta red y se crea en Caracas la Coordinadora Internacional de la Red. Uno de los esfuerzos principales de la red ha estado en el tema de desmentir las calumnias, colocar la verdad en los circuitos que estén a nuestro alcance, hacer un inventario de emisoras radiales, páginas web, núcleos en universidades, digamos en comunidades. Hay mucha gente en este mundo que considera que este sistema es una locura y además que es suicida porque va a liquidar el planeta. Eso, ¿te acuerdas las palabras de Fidel en Río de Janeiro en 1992? Una importante especie biológica está en peligro de extinción, la especie humana. Eso lo dijo Fidel en el 92 y fue a las raíces culturales del problema. Dijo, cese la exportación a los países del sur de los modelos de consumo, despilfarro, es decir, de los modelos de lujo del norte. Es decir, Fidel ve el problema no solo en las emisiones emisiones de los gases estos con efecto invernadero. No, Fidel ve el problema cultural, es decir, que la idea de comprar, usar, desechar de manera absolutamente delirante, ahí está una de las claves del deterioro de un planeta que no es ilimitado, sus recursos no son ilimitados. Yo creo que la idea de la red en el campo comunicacional es muy, muy importante. Lograr articular esos pequeños núcleos
lograr, de ahí surgió, de ese evento nació Telesur, de ahí surgió la idea de Telesur, que ha sido realmente trascendente, que hoy tiene una cobertura muy amplia y tiene una línea en términos informativos verdaderamente antihegemónica. En cuanto a los códigos, aquí el lenguaje convincente sin T, que cómo desarrollarlo, yo creo que es muy importante que haya gente joven trabajando en esta red y desarrollando con los códigos de los jóvenes, que son diferentes a los códigos de mi generación, de la tuya. Son códigos donde sobre todo pequeñas cápsulas audiovisuales funcionan mucho más que el libro, el gran... Yo siempre he dicho que el manifiesto comunista fue como un Twitter de Marx. Si tú comparas el Capital con el manifiesto comunista, el Capital no hubiera tenido la difusión que tuvo el manifiesto comunista. Por supuesto, no cabe en un Twitter, pero es un documento muy breve, muy contundente. La gente joven necesita esas referencias, necesita el tema de la memoria, es otro problema que tenemos. No es solo la desinformación con respecto al presente y al futuro. Hoy se está trabajando el tema seriamente, la ultraderecha está trabajando el tema de la memoria, se está embelleciendo la imagen del fascismo, se está tratando de borrar el papel decisivo que tuvo la Unión Soviética en la derrota de las tropas de Hitler, se está tratando de las dictaduras militares que tantos crímenes cometieron en nuestra América, desde Pinochet hasta Videla, el Plan Cóndor, la Operación Cóndor, todo eso se está tratando de darle un lavado de imagen a eso. Y los totalitarismos, y ahí meten al comunismo junto al fascismo. Es una gran canallada. Hollywood ha hecho un trabajo en ese sentido muy notable. Hoy 2/3 de la humanidad creen que los que ganaron la Segunda Guerra Mundial fueron los norteamericanos. Realmente poniendo en un segundo plano, tercero, cuarto plano, la muerte en 20 y pico de millones de soviéticos que entregaron sus vidas en contra de la monstruosidad fascista. Hoy todo este resurgimiento del fascismo está acompañado de un lavado de imagen de las páginas más oscuras de la historia del siglo XX. Se ve clarito. Y por tanto, todo lo que hagamos en el campo de la contrainformación, todo lo que hagamos en el campo de construir una alternativa informativa, verídica, apegada a los principios, apegada a la verdad, tiene que acompañarse de una lectura objetiva, con argumentos, con pruebas de la historia, porque están tratando también de inocular una versión, una relectura de derecha de la historia del siglo XX.